Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a comenzar lo que es el capítulo 3 de primera de Timoteo, recordándole que en el estudio anterior estábamos hablando de hombres y mujeres en la iglesia. Hoy vamos a hablar de los requisitos de los obispos. Y es bueno mencionar que obispo, pastor y anciano hacen la misma función, o sea, es lo mismo. Obispo, pastor y anciano. Por eso vemos donde, ¿verdad? La iglesia católica usan obispo, la iglesia protestante usan pastores y ancianos, no necesariamente por la edad, sino, vamos a decir, en jerarquía, y eso lo vamos a explicar. Dice Primera de Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando leemos aquí estos requisitos de los obispos, estos requisitos para los pastores, para los ancianos, inmediatamente nos llega algo a la mente. Si usted se acerca, mis queridos, mi querida, usted, mi querido hermano, y a usted, amigo, a uno de los llamados pastores en el día de hoy en muchas de las iglesias, usted le pregunta, y yo quiero que usted me tome la palabra, pregúntele, ¿cómo llegaron a ser pastor de una iglesia? Lo primero que debemos de saber es que las iglesias deben ser manejadas por pastores, no por un solo pastor. Es lo primero que debemos entender. Y cuando vemos, o cuando entendemos, o cuando sabemos que ya, o sea, que una iglesia debe ser dirigida por pastores, ya comienza un poco el problema, porque inmediatamente ya usted sabe lo que va a pasar en muchas iglesias que son dirigidas por un solo hombre. Y realmente lo decimos porque es bueno comenzar desde aquí. Entonces, requisitos de los obispos, que es igual a pastores o ancianos. Pero vamos a ver, usted le pregunta que cómo llegaron a ser pastor, y muchos de ellos dicen que tuvieron un llamado del Señor. Un llamado del Señor. Perfecto. Ahora, ¿se ha preguntado usted que si es un llamado que tienen del Señor, ¿cómo usted se da cuenta? ¿Cómo usted se va a dar cuenta que es un llamado cuando el llamado fue a ellos? Entonces, si yo mañana monto una iglesia, instalo una iglesia y comienza a llenarse de gente,
porque yo digo que el Señor me llamó a pastorearla, usted no va a poder decirme nada, porque como es un llamado, entonces usted va a congregarse ahí en esa iglesia, que es lo que está pasando en muchas partes, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. Si nosotros vamos a Hechos 14:23, donde yo le pido que me acompañe, fíjese lo que encontramos. Hechos 14:23. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero como vamos a hablar de pastores, obispos y ancianos que hacen la misma función, pero necesito decirle a usted cómo debe de ser dirigida una iglesia. Hechos 14:23, Pablo y Bernabé, ¿verdad? En Iconio, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron que ancianos. Hemos hablado que pastor, obispo y anciano lo mismo. Entonces, constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron pastores, no un pastor. Estamos hablando con la palabra. No estamos saliendo de aquí. Entonces, es importante entender que una congregación debe de tener pastores, no un pastor. Pero eso lo vamos a dejar para otro estudio, porque aquí vamos a ver los requisitos de los obispos. Entonces, realmente, entendiendo ese punto, si usted le pregunta al pastor de una iglesia X, le va a decir mayormente que es un llamado, pero ya estamos entendiendo. Ahora, es un llamado, pero aquí hay unos requisitos para ser parte del pastorado. Y dice, primera de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis queridos, mi querida, inmediatamente cuando vemos estos requisitos aquí para el pastoreado, inmediatamente podríamos decir que se cae el que yo tengo un llamado para pastorear una iglesia. ¿Por qué? O porque sencillamente dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Con quién está hablando el Señor? Con todos los hermanos de la iglesia, que si alguno anhela obispado, y anhelar es querer, es gustarle. Entonces, si usted anhela ser obispo, pastor, usted está deseando buena obra. O sea, no me está diciendo que un llamado, el llamado lo tenemos todos los cristianos, hombres, y veremos por qué. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. O sea, esto es sincero, esto es de verdad, palabra con peso, palabra fiel. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, es lo que está diciendo Pablo. Primera de Timoteo 1:15. Vamos a ver al 1:15 que nos dice, palabra y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, hace hincapié aquí. Hechos 20:28
vamos a ver a Hechos 20, 28, donde usted me va a acompañar, porque estamos leyendo en cuanto que es muy importante. Toda la Biblia es importante, pero aquí mucho mejor. Hechos 20, 28 dice, por tanto, fíjese como dice Pablo, por tanto, mirad por Lucas, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. No puse por obispo en una iglesia, obispos, pastores en una iglesia, como debe de haber. Entonces, vemos aquí inmediatamente que si alguien anhela, desea, bueno, obispado, buena obra desea. Aquí el obispado no se refiere al episcopado monárquico, el cual se desarrolló más tarde. El obispo ejerce la tarea de un supervisor del pastorado local. El pastor, un pastor en una iglesia, conjuntamente con otros pastores, supervisan la iglesia. Otros lugares, Pablo utiliza la palabra, anciano para referirse al mismo oficio. Por eso, en otra carta vamos a ver hablar de anciano, pero es el mismo oficio. El cargo de obispo tenía la responsabilidad de la supervisión, como les dije, espiritual y de instrucción y dirección de la iglesia. En el Antiguo Testamento posiblemente se originara de modelo judío. Número 11, 16, 17, 24 y 25. Ahora, mire aquí, el verso 2 de 3 de 1 Timoteo. Pero es necesario, o sea, usted anhela el obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es lo primero, requisito. Usted quiere ser pastor, tiene que ser irreprensible. Una persona que no haya por donde decirle, mire, esto usted está haciendo mal. Marido de una sola mujer. Y me paro aquí. Marido de una sola mujer. El obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí entro en lo que es donde muchas mujeres se hacen llamar pastoras. Los requisitos de los obispos son estos. La Biblia lo da. Marido de una sola mujer. Entonces, si hay pastora, debería de ser mujer de un solo marido. Pero aquí lo está diciendo marido de una sola mujer. Usted me está entendiendo, ¿verdad? No es el tema del pastorado de la mujer, no. El tema es requisitos de los obispos. Pero como dice aquí los requisitos, marido de una sola mujer, tengo que dejarle saber a usted que no habla de mujer de un solo marido. O sea, está hablando de lo que es que el hombre debe ser el pastor, los pastores. Dice entonces, sobrio, debe ser sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar. Aquí hay muchas cualidades que tiene que tener. Se las voy a contar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo para ser pastor. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. Recibir con gusto a los visitantes, no mandárselo a un hermanito X, duerme allá. Dice recibir con gusto. Perfecto, somos todos hermanos, yo no tengo dónde alojarlo, llamo a un hermano para que, pero
los requisitos para ser pastor. No un llamado, como dicen muchos, que tienen un llamado que el Señor le dijo, pero usted y yo que vamos a dejarnos pastorear de esa persona, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios lo llamó? Porque nada más son ellos dos que lo saben. Entonces aquí están los requisitos. Aquí sí sabemos si usted puede ser pastor o no. Uno de los pastores. Tito 1:6-8, segunda de Timoteo 2:24. Dice, marido de una sola mujer. Y literalmente, mi querido, mi querida, el obispo debe ser esposo ejemplar. Lo principal es el concepto de la fidelidad conyugal. Saber que ese hombre ha sido más de una sola mujer, no que se ha casado otra vez. No, porque fue la otra vida. Usted se casó, hay que respetar las leyes terrenales. Para algunos la frase puede aludir a la prohibición de un segundo matrimonio tras un divorcio, pero la principal preocupación de Pablo es la conducta del futuro obispo, del futuro pastor. La conducta de este futuro pastor no puede estar involucrada en cosas realmente malas. Ah, no, porque eso fue antes. Sí, pero usted vino casado, usted estaba casado, usted se casó. ¿Por qué usted la dejó? No, porque estaba gorda. Usted estaba casado. Entonces, la preocupación de Pablo era la conducta del futuro obispo en un momento que se presentaba su candidatura para el cargo. Y esto debería ser un ejemplo de los principios enseñados por Pablo, donde, en Efesios 5:25-33. El obispo no puede ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser borracho, ni violento, ni busca pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Segunda de Timoteo 2:24, primera de Pedro 5:2. Dice el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, además, debe de gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Tito 1:6. Dice el verso 5, ojo con esto, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. Podemos ver al verso 15, donde dice, para que citando a Timoteo sepa cómo debe conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente, con un invaluable de la verdad. Esta carta que le están mandando a Timoteo diciendo, es así que hay que hacer la cosa. El que desea obispado, buena obra desea. Entonces dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indica la capacidad o la incapacidad para administrar la iglesia con éxito. Ahora bien, dice que ese pastor, el 5, debe saber gobernar su propia casa, ¿verdad? Y dice también el 4, que tengan a hijos en sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción. No puede ser que una persona que es pastor y tiene un hijo que vive con él en su hogar, y entonces ese hijo está haciendo y deshaciendo en la calle. O tiene vicio, o roba, el hijo del pastor. Ah, no, porque él está descarriado. Pero si usted no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo usted va a gobernar la iglesia del Señor? Y es lo que está diciendo aquí. O sea, eso y que un pastor debe de tener hijos. ¿Y por qué tú dices que tiene que tener hijos? Porque aquí dice el verso 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, un pastor, yo no tengo hijos a esta altura de juego. ¿Podría yo ser pastor? No podría ser pastor. ¿Por qué? Porque aquí están los requisitos. Que tenga sus hijos. Yo tengo hijos, yo no puedo ser pastor. Yo puedo ser parte del ministerio, yo puedo predicar, pero yo no puedo ser pastor, ni anciano.
No puedo. Yo pregunto, ¿cuántas personas por ahí no son pastores y no tienen hijos? Averigüe para que usted vea. Pero aquí dice claramente. Ahora dice el verso 6. Y sepa que lo que estamos leyendo es palabra. Dice el 6. No un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Por qué dice esa palabra? O sea, no un recién convertido, nuevo. Y debe saber y debe ser alguien con poco tiempo de haber, y no debe de ser alguien con un poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Al ser nuevo, deja pasar cosas, esto, no entiende aquello. Debe ser una persona preparada para esto, por eso todos los requisitos. Dice 1 Corintios 6, 1 Timoteo 6:4. Dice el 7, ya terminando. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo, Tito 1:6-9. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Eso es lo para ser pastor, ¿no? Contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Un poquito difícil, porque usted sabe que la gente se mueve de acuerdo a sus intereses, pero debe tener el apoyo de muchas personas de afuera, aunque no sean cristianos, porque era un hombre que ellos miran que es un hombre de bien. Para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Primera de Corintios 5:12, segunda de Timoteo 2:26. Estos son los requisitos para ser pastor, obispo. Los requisitos de los obispos, de los pastores, de los ancianos. El liderazgo cristiano debe ajustarse a las exigencias escriturales. Debe de ajustarse a la exigencia de las escrituras. Que aquí se dan manteniendo la estabilidad en las cosas básicas de la vida y el fundamento de la fe. Todo liderazgo debe fundarse en la motivación del servicio. Y yo lo voy a repetir, todo liderazgo debe fundarse en la motivación del servicio. Y debe mantener el orden cristiano en la iglesia. El pueblo de Dios debe orar constantemente por aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre la iglesia y también en la sociedad. Realmente, los requisitos para los pastores, para los ancianos, están aquí. De hoy en adelante, después de leer esto, yo espero que entendamos que no es como dicen muchos, que él tiene un llamado, que el Señor lo llamó a ser pastor. Porque aquí están los requisitos, donde Pablo nos lo dice en la palabra, primera de Timoteo 3. Gracias por su sintonía, vamos a dejarlo ahí, para después venir con los requisitos de los diáconos. Así como usted lo oye, la palabra lo estipula, los requisitos de los diáconos. Si usted va a pelear de que si es un llamado, usted no va a pelear conmigo, usted pelea con Dios porque está la palabra. Dentro de los requisitos es necesario que realmente el obispo sea marido de una sola mujer. No me está diciendo que la mujer puede ser pastor, sino que esto es para los hombres. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si va a pelear, pelee con Dios. Espero que no, que mejor sea que entendamos, que abramos los sentidos, los entendimientos y entendamos su palabra. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús.